enfoco mucho en el comportamiento, ¿sí? En el carácter, en la actitud, en ese tipo de cosas, porque bueno, Dios le da a él su línea y Dios me da a mí la mía, ¿sí? Porque yo soy el pastor de esta iglesia y de un modo y otro necesito necesito instruir a la iglesia en cuanto a eso, en cuanto a, no en cuanto a en qué tanto vas a servir, sino en que prepararte para que puedas servir. Estamos aquí porque por eso nuestro testimonio es muy importante. Porque si yo tengo un buen testimonio, entonces a mí me colocan en una posición de liderazgo. Entonces las personas que están bajo mi cuidado me van a respetar, me van a seguir, me van a obedecer, porque ven que yo soy una persona íntegra, que tengo un carácter bueno, que tengo madurez espiritual. Y entonces las personas se pueden sujetar a mí y pueden obedecer a lo que yo les digo. Pero si yo tengo un testimonio si mi testimonio no es muy bueno, muy creíble, si no soy responsable, si soy inmaduro, ¿sí? Si no obedezco, etcétera, etcétera, entonces difícilmente las personas se van a sujetar a uno. Y en ocasiones lo que ocurre en estos casos es que las personas que están en liderazgo bajo esa condición ejercen su autoridad de la manera autoritaria, forzando a los que están debajo de ellos a obedecer. Y esto no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando que las personas que estén en puestos de liderazgo estén capacitados para estar ahí, que entiendan por eso que su testimonio es importante, que entiendan por eso que su carácter es importante, que entiendan por eso que si tú no estás en autoridad, nunca vas a estar sobre autoridad. De que si tú no obedeces a tus autoridades, cuando Dios te ponga en algún puesto, la gente que está abajo de ti no te va a obedecer a ti, porque lo que tú siembras, eso cosechas. Amén. Entonces creo yo que este es mi trabajo antes de que Dios comience con la explosión de liderazgo en esta iglesia. Me siento comprometido con Dios en esto. Dice Hebreos 5:11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿Cuántos saben que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el poder de Dios por medio del cual nuestra vida va a ser transformada? Y obviamente Él usa la palabra de Dios y usa hombres de Dios, etcétera. Una vez que comprendemos correctamente el principio de que el Espíritu Santo es el agente que Dios usa para nuestra transformación, entonces vamos a acudir a Él cuando nosotros tenemos problemas de carácter, problemas de conducta, problemas de actitud, problemas de comportamiento. Es con el Espíritu Santo con quien tú tienes que acudir para que estas áreas en tu vida sean transformadas, sean resueltas. O sea, no hay otro medio. Nadie más te puede ayudar realmente a cambiar o a transformar esas cosas. Personas te pueden orientar, pero difícilmente te van a ayudar a transformar esas áreas en tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y Él está dentro de ti. Entonces, cuando tú entiendes que Él es el agente que Dios usa para transformar tu vida, entonces tú vas a acudir a Él. Amén. Entonces, una vez que comprendemos correctamente este principio, podemos entender mejor el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Y caminar y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. El apóstol Pablo nos exhorta que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, todo lo que el cristiano, todo lo que el creyente hace debe de crecer para bien. Crezcamos en todo. Saludas a una persona, salúdalos a todos. Le sonríes a una persona, le sonríes a todo. Amén. Amas a una persona, amas a todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos crecer, ¿qué? En todo. ¿En quién? En aquel que es la cabeza. Esto es que Cristo. Amén. El verso 15.
En 1 Corintios 14:20 nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sabemos que el texto que leímos de Hebreos capítulo 5 del 11 al 14, hay dos características fundamentales, unas que hablan de la inmadurez y otra que habla de la madurez. Y de la inmadurez es cuando dice que acerca de esto tenemos mucho que decir. Dice: pero os habéis vueltos ¿qué? Tardos para oír. Una de las características de la inmadurez o de una persona inmadura es que se vuelve tarda para oír. Es decir, no pone atención, no presta atención, no recibe con solicitud lo que está escuchando. Le da más importancia a otras cosas, le da más importancia a hablar otras cosas, no sé, a distraerse. Pero la persona madura presta su oído. La persona madura presta su atención. La persona madura no permite que nadie le distraiga en el momento en el que la palabra de Dios está leyendo, porque entiende que incurrir en esto es falta de madurez. Si una persona está a tu lado y te está hablando, dile: no me hables ahorita, Dios me está hablando, y es más importante la voz de Dios que la tuya. Te amo, eres mi amiga, mi amigo, mi hermano, lo que sea, pero sabes que este es tiempo de Dios, no es tiempo tuyo. No le robes a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todos nosotros, bueno, y el de la madurez obviamente lo dice al final en el versículo 14 de Hebreos 5. Note, tienen discernimiento del bien y del mal. Una persona madura tiene discernimiento del bien y del mal. Sabe cuándo, cómo y dónde y por qué. Sabe cómo comportarse en diferentes situaciones y circunstancias. Es madura, tiene discernimiento, discierne situaciones, discierne personas, discierne cuando Dios está presente, discierne la presencia de Dios, porque dice que por el uso que está ejercitado. ¿Por qué? Tiene los sentidos ejercitados por el uso. Es decir, dile que está a tu lado: tienes que usar los sentidos, tienes que ejercitarlos. Hermanos, ya nos hemos tropezado sobre la misma piedra demasiadas veces, y ahora necesitamos cambiar eso. ¿Amén o no amén? Entonces, la vida de los seres humanos está llena de diferentes etapas. Amén. Tiempos donde vivimos y actuamos de diferentes maneras, y de repente hay cosas que no entendemos. Pero la vida comienza desde la concepción, pasando a la gestación, nacimiento, niñez, preadolescencia, adolescencia, a adulto joven y maduro, vejez y muerte. Y en cada una de estas etapas actuamos de diferentes maneras y somos autosuficientes o dependientes de otras personas. Y hemos dicho que la madurez no tiene que ver con ¿qué? Con edad. Madurez no tiene que ver con educación. Madurez no tiene que ver con apellido. Madurez no tiene que ver con venir a la iglesia, porque en la iglesia hay gente muy madura, no en esta, en otras. ¿Sí? Hay muchos profesionistas muy maduros, hay muchos ancianos muy maduros. Entonces, madurez no tiene que ver con nada de eso. Amén. Entonces, vamos a ver. La palabra de Dios dice que los cristianos deben de dejar de ser niños que aún necesiten la leche líquida, haciendo referencia a la edad inmadura y totalmente dependiente de otros. Dios quiere que sus hijos crezcan. ¿En qué? En todo. No de altura, sino en conocimiento, en comportamiento, que dejen de ser niños en la fe y se convierten en adultos maduros espiritualmente hablando. Y es lo que leímos en Hebreos capítulo 5. Note, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre dejé de hacer las cosas que hacía cuando era niño. Cuando yo era inmaduro, podría traducirse, ¿sí? Yo pensaba inmaduramente, hablaba inmaduramente y juzgaba inmaduramente. Mas ya cuando fui maduro, dejé de hacer las cosas que yo hacía cuando era inmaduro. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, yo quiero preguntar: ¿tú cómo piensas? Tú ¿cómo hablas? ¿Cómo piensas y cómo juzgas? Esas tres cosas van a ocurrir en tu vida de acuerdo a tu madurez o la falta de ello. Y esto tanto va a afectar tu vida como va a afectar la vida alrededor de aquellas personas que están al lado tuyo. Entonces vemos
Entonces el alcanzar madurez espiritual es importante para todos los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Todos sabemos y entendemos que hay diferentes tipos de cristianos. Los hay maduros, los hay inmaduros, pero Dios no desea cristianos inmaduros, Dios desea cristianos maduros. Por eso es que mandó su Espíritu Santo, por eso es que dejó su palabra, por eso es que levanta ministerios. Dios levanta ministerios y luego dejó su palabra. Entonces todo esto Dios lo hace, ¿para qué? Para que tú crezcas, para que tú madures. ¿Amén o no amén? Si Dios va a hacer algo en la iglesia, ¿a quién va a usar Dios? ¿A quién? A la iglesia. Entonces, si Dios va a usar a los creyentes para hacer algo, Dios necesita capacitar a fin de que el hombre de Dios, ¿qué? Sea perfecto. Perfecto, esa palabra perfecto tiene que ver con madurez. ¿Sí? Cabal. A fin de que el hombre de Dios, es 2 Timoteo 3:17 me parece, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Porque si Dios va a usar a los creyentes vendrían a ser como obreros, ¿cierto? Y la Biblia dice en 1 Pedro 3:9 que el obrero debe presentarse, ¿qué? ¿Cómo se debe presentar un obrero? Aprobado. Aprobado. Yo pregunto, ¿estás aprobado? Tu manera de pensar está aprobada, tu manera de hablar está aprobada, tu manera de juzgar está aprobada. ¿Está aprobado tu comportamiento, tu conducta, tu testimonio? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice la gente con la que trabajas? ¿Qué dice la gente en tu casa? ¿Qué dice tu cónyuge? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dicen los hermanos donde te congregas? ¿Qué dice tu pastor de ti? ¿Realmente estás aprobado? Nota, nadie se descalifica ni se desaprueba solo. Eso es porque el hombre tiene un sentido de abnegación y de egoísmo y de orgullo. Todo mundo que se ve en el espejo se siente guapo, mas no todos son guapos. Digo, siendo sinceros. Sí, porque nadie se descalifica y nadie se desaprueba. De acuerdo a cada uno, todos somos ¿qué? Aprobados. Todos queremos estar incluidos, todos queremos ser parte de. Pero donde quiera que tú vayas siempre van a haber ¿qué? Requisitos. Y tú necesitas, una, conocer los requisitos. Dos, sujetarte a los requisitos. Porque esto es lo que te va a hacer quien tú eres. Aún los discípulos de Cristo, Cristo les dio instrucciones. No se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido revestidos del poder de lo alto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces los discípulos hicieron conforme Jesús les dijo, y conforme Jesús les dijo, ellos hicieron, y cayó el poder de lo alto, y recibieron el Espíritu Santo, y comenzaron a hacer señales, milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque hicieron y siguieron las instrucciones de Jesús, obedecieron lo que Jesús les mandó. Cuando tú y yo obedecemos lo que Jesús nos manda, entonces va a caer el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Vamos a ser investidos con el poder de lo alto y vamos a hacer señales, milagros y prodigios. Porque ese es el plan de Dios para todos, no para unos. Es el plan de Dios para todos. Pero mi trabajo como pastor es capacitarte, enseñarte, instruirte. Y tu trabajo es obedecer. Tu trabajo es escuchar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Santiago dice me parece que es 1:22, que el que solo oye la palabra y no la hace, no la cumple, se engaña a sí mismo. Te pido en el nombre de Jesús que dejes de engañarte a ti mismo. Te pido en el nombre de Jesús que dejes de estar edificando tu casa sobre la arena, porque no trae buenos resultados. Por eso tu obra a veces se cae. Por eso tu carácter a veces se cae, por eso tu actitud se cae, por eso tus relaciones se caen. Por eso no somos estables, porque estamos fundados sobre arena. Y Dios no puede usar a nadie que funda su casa sobre la arena. Dios no puede usar a nadie que tiene su doctrina o su fe sobre la arena, que hoy está aquí, mañana está allá y pasado está allá. No, hermanos. Dios quiere que tú y yo fundemos nuestra casa sobre la roca, que es Cristo Jesús, escuchando su palabra y poniéndola por obra, para que Él nos considere personas que sabias, personas entendidas,
y que podamos nosotros con nuestras obras, no boca, nuestras obras, podamos nosotros demostrar a la gente quién es Jesús, y entonces vamos a ser un refugio para la gente, porque Cristo en mí, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Aquellos dos hombres griegos venían a buscar a Jesús y estaban los discípulos a la entrada, y los discípulos les preguntan, ¿qué se te ofrece? Dice, venimos a ver a Jesús. Es decir, a mí no me importa lo que el hombre me quiera dar. No. A mí, llévame con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero la gente no va a ver a Jesús porque Jesús es espíritu. Y a veces al único Jesús que van a poder ver es el que está dentro de ti. Por eso necesitamos edificar sobre la roca, para que la gente pueda ver a Cristo glorificado en nosotros, para que la gente pueda ver a Cristo crucificado en nosotros, y que ya no vivamos nosotros, sino que viva Él. Y entonces no vamos a ser dados a las cosas carnales, porque esas cosas van a morir en nosotros, porque vamos a tener amor por el perdido, vamos a tener amor por las almas, y vamos a entender que el sacrificio que Cristo hizo es el llamado que Dios nos hace a morir a nosotros mismos para que otros se salven. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque para que alguien se salve, alguien tiene que crucificarse. Y uno ya se crucificó por ti, ahora tú necesitas crucificarte por otros. Pero necesitas ser instruido, necesitas ser capacitado, necesitas ser enseñado, necesitas estar perfectamente, enteramente aprobado, que usas bien la palabra de verdad. En el mundo conocemos la madurez de la persona adulta porque no actúa como un niño, no es malcriado, no dice necedades, actúa con mucho equilibrio, con mucho sentido común, con mucha templanza, no anda actuando como un niño. La madurez espiritual tiene cierta semejanza, pero la madurez se alcanza por el conocimiento de la palabra de Dios y entendiendo lo que está bien y mal para Dios, y por consiguiente se actúa, se vive, se habla como un adulto espiritualmente maduro. Pastor, ¿es pecado fumar? No me lo preguntes a mí, pregúntaselo al Espíritu Santo. Tú debes de tener tus sentidos ejercitados por el uso del discernimiento. Tu discernimiento debe de estar bien. Tú y yo debemos de poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que a Dios le agrada y lo que Dios detesta. Y cuando tú y yo lo tenemos ya bien definido, entonces vas a amar lo que Él ama y vas a detestar lo que Él detesta. Y entonces te vas a convertir no en un creyente solamente, sino en el amigo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, que eso es lo que Él anda buscando. Hoy en día las personas dicen lo que está bien y está mal de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al pensamiento, de acuerdo al consejo. Pero el hombre de Dios no se deja llevar por eso. La mujer de Dios no se deja llevar por eso. El hombre y la mujer de Dios se dejan llevar por el Espíritu Santo, por el discernimiento que tienen, por los sentidos que están bien afilados, y saben que esto no es de Dios, saben que a esto Dios no le agrada, y saben que Dios no está de acuerdo en esto, y entonces se mueve en acorde a eso, a ese discernimiento. Y esa es madurez. Esa es madurez. Cuando usted mira a una persona que no actúa como niño, que no es malcriada, es decir, que es educada, no habla necedades, actúa con mucho equilibrio, con mucho sentido común, con mucha templanza, no anda actuando como un niño. La madurez espiritual tiene cierta semejanza a esto. Pero la madurez espiritual se alcanza por el conocimiento de la palabra de Dios y entendiendo lo que está bien o mal para Dios. Y por consiguiente se actúa, se vive, se habla como un adulto espiritualmente maduro. Las personas viven preguntándole a los pastores que si pueden hacer esto, si no deben de hacer aquello. No es al pastor al que le tienes que preguntar, es al Espíritu Santo. Y si la palabra ya te da la respuesta, ni le tienes que preguntar, porque ya está la respuesta de parte de Dios en su palabra. Ay, Dios, qué conflictos. Pero a veces son buenos los conflictos internos mientras no salgan, porque mientras no salgan quizá no dañan o no influyen. Cuando tú tienes los sentidos ejercitados,
y tu discernimiento está bien. Tú sabes discernir entre el bien y el mal, y entonces tú sabes escoger, es decir, tú sabes elegir entre el bien y el mal. Tus decisiones van a estar basadas no en tus emociones o sentimientos o en lo que te contaron, van a estar basadas en tu discernimiento del bien y del mal, que va conforme, es decir, en acorde, de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Escucha, iglesia, Dios no nos puede usar de la manera como estamos. Dios necesita capacitarnos, instruirnos, enseñarnos. Hay un molde en nosotros, y Dios a veces necesita romper ese molde y poner el molde de Él para que nosotros podamos servir. ¿Qué es lo que hacía que los hombres de la iglesia primitiva o de la primera iglesia estuvieran dispuestos a entregar su vida por el Señor? Vemos que en estos tiempos las personas ven a veces el cristianismo como un mero hobby, o como una cosa recreativa, o como aquellos que se sienten condenados vienen a la iglesia para no sentirse condenados. No, hermanos, la iglesia es un centro de equipamiento, la iglesia es un cuartel, la iglesia es un lugar donde se equipa a hombres y mujeres santos, amén, para la obra del ministerio. Y Él mismo levanta y constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Yo digo una cosa: a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado, más bien Dios nos ha dado, capacitado con dones. Cada uno aquí tiene un don. Y hablando del don de Dios en ti, son tres cosas las que es necesario saber. Una, necesitamos conocer nuestro don. Dos, necesitamos ser equipados en nuestro don. Tres, necesitamos fungir en nuestro don. Iglesia, estamos perdiendo el tiempo, te lo digo en el nombre de Jesús. Por eso es que a veces hay pleitos, iras, contiendas, disensiones, divisiones dentro de la iglesia, porque como no estamos trabajando, como no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, entonces nos estamos topando la cabeza. Pero esa no es la voluntad de Dios. Cristo no murió para eso. De veras, mira, te voy a decir algo y te lo digo en el espíritu. En los meses venideros, las personas que no hacen nada para Dios se van a ver como un dedo morado en una mano. Se van a distinguir, van a ser distinguibles. Personas que no están activos, personas que no hacen nada para Dios, personas que están en su zona de confort, personas que no están dispuestos a pagar el precio, personas que están jugando con Dios. Se van a ver como un dedo morado en una mano sana. Te vas a distinguir, porque vas a ver a todos los demás a tu alrededor trabajando para Dios. Vas a ver a todos los demás que están haciendo algo para Dios. Si tú te estás quedando atrás, te aconsejo en el nombre de Jesús como tu pastor, hermano, hermana, sal de ahí. Ora al Señor, arrepiéntete de eso y dile: Señor, yo no quiero quedarme ahí. Yo no quiero ser señalado como un inactivo. Yo quiero ser señalado como un siervo, una sierva que sirve, que estoy activo, que dentro de mí fluye el Espíritu Santo y que mi don está siendo utilizado para cuando vengas yo no cabe un pozo y esconda el talento que me diste, sino que te pueda decir: Señor, me diste 5, aquí están, y te doy otros 5 porque los trabajé y los gané y reproducí. Es tiempo de que la iglesia trabaje el don y lo trabaje y lo reproduzca, para cuando venga el Señor de señores y el Rey de los reyes, nosotros podamos darle las cuentas que le está esperando. Y entonces seremos hallados entre los fieles. Y entonces nuestro Señor Jesús nos dirá: buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Sobre lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si yo no tengo mis sentidos ejercitados, y si mi sentido del don, y si mi sentido del bien y del mal no están bien, voy a andar haciendo cosas malas pensando que están bien, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Cuando tus sentidos están desenfocados y cuando tus sentidos son más carnales que espirituales, entonces tus decisiones van a ser más carnales que espirituales, y aunque sirvas, no le sirves a Dios. Y aunque sirva yo, no le sirvo a Dios. Me sirvo a mí mismo. Hay una satisfacción carnal. Lo que me mueve es el egoísmo, el orgullo. No es el amor genuino que yo tengo por Dios o por los hermanos lo que me mueve, porque mis sentidos no están ejercitados.
porque no sé discernir entre el bien y el mal, porque hago cosas quizá malas y pienso que son buenas. Y cuando tengo estorbo para las cosas malas que hago, que pienso que son buenas, luego le echo la culpa al diablo, le echo la culpa a los hermanos, le echo la culpa a la familia, le echo la culpa al pastor, y ando culpando a todo el mundo en lugar de entender que yo soy el que no discernió bien esa situación. Porque Dios ya me habló en su palabra y me dijo esto, esto, esto y esto. Y yo, de acuerdo a eso que Dios me dijo, debo de tener mis sentidos y debo de tener mi discernimiento. Y si yo me aparto de aquello, mi discernimiento no va a ser adecuado, y por ende mis decisiones no van a ser adecuadas, y por ende mis acciones no van a ser adecuadas, y por ende mi liderazgo va a sufrir. La palabra madurez significa en la Biblia completo, íntegro, que no falta nada. El cristiano maduro es un cristiano completo espiritualmente, entiende la palabra de Dios y vive de acuerdo a ella. Un cristiano completo no necesita que le repitan siempre los mismos temas básicos. Es más, un cristiano completo y maduro dice: pastor, yo ya necesito hacer algo porque llevo 5 años, 10 años escuchando lo mismo, pastor. Es como que una persona pase por primaria y luego cuando llega a sexto le digan otra vez: vas a primero. Y luego otra vez llega a sexto y le dicen: vas a primero. Y ya pasó 2 y está en su tercer curso de primaria. Yo le digo una cosa: ¿de qué le sirve a una persona así? O sea, pues, ¿de qué le sirve eso a una persona? De nada. De nada, es revés. Porque en lugar de avanzar y crecer y madurar, está estancado. Está estancado. Y usted debe entender que, escuche esto: todo lo que no es para adelante es para atrás. Todo lo que no es para adelante es para atrás. Hay personas que dicen: pastor, pues es cierto que yo no estoy avanzando, yo no estoy creciendo, yo no estoy madurando, pero tampoco estoy en el mundo. No, no te engañes. Todo lo que no es para adelante es para atrás. Pararte es para atrás. Inactividad es para atrás. De indecisión es para atrás. ¿Si estamos bien o no? Entonces hay personas que están cómodas paradas, aunque no van para adelante, pero no van para atrás, y ellos se sienten bien porque dicen: no, pues yo no voy para el mundo, no fumo, no tomo, no uso drogas, pero están parados, no están haciendo nada, no van para adelante, no avanzan. Y todo lo que no es avance, amados hermanos en Cristo Jesús, se llama retroceso. Retroceso. Entonces un cristiano completo no necesita que le repitan siempre los mismos temas bíblicos o básicos, temas que recibió en sus primeros meses de vida espiritual. Ya esos temas los conoce y los domina y los practica. Los conoce, los domina y los practica. Nota cómo dice que Hebreos leímos de que hay unos a los que se les tienen que volver a enseñar los primeros rudimentos. Nota, hay unos a los que los tenemos que mandar otra vez a parvulito, a kinder y a primaria, debiendo ya de ser ¿qué? Maestros. Debiendo de ser ya maestros, va para atrás a parvulito, va para atrás a kinder, va para atrás a primaria. Esa no es la voluntad de Dios para la iglesia. La voluntad de Dios para la iglesia es crecer, avanzar, madurar, tener los sentidos afilados, el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué cayó Adán y Eva? Porque no tenían el discernimiento del bien y del mal bien firmes. Cuando tu discernimiento, escucha esto, cuando tu discernimiento se afloja todo lo demás. Porque la capacidad de discernir, es lo que te va a mover, es lo que te va a llevar. Y si tú disciernes de acuerdo a la palabra de Dios, vas a discernir bien. Nunca nadie que hace lo que Dios le manda le va mal. Y si le va mal es porque Dios lo está probando. Y Dios al fin lo va a sacar avante. Ya esos temas los conoce, los domina,
los practica. No es necesario estar hablándoles constantemente del pecado, del compromiso, del amor a los hermanos, de dejar el viejo hombre y de renovarse en el espíritu, etcétera. Oigan, hermanos, visítense, hermanos, ámense, hermanos, ayúdense, hermanos, o sea, 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, o sea, pastor, hábleme del amor. No, hermano, no necesitas que te hable del amor. Necesitas tú poner por obra lo que ya se te enseñó. ¿Sabes cuándo Dios te va a dar algo nuevo? Cuando tú ejerces lo viejo. Si tú no ejerces lo que Dios ya te dio, Él no te va a dar más, porque Dios no le da las perlas a los puercos. Sino que necesita alimento sólido, estudio y discernimiento de la palabra en temas más profundos. Ay, pastor, es mucha iglesia. Y es mucha iglesia. Ay, no, es que no tengo tiempo para nada porque hay mucha iglesia, pastor. El hombre espiritual busca las cosas del espíritu. El hombre de la carne busca las cosas carnales. El hombre de Dios no quiere más que lo de Dios. El hombre de Dios podría estar toda la semana metido en el templo escuchando la palabra de Dios y parte de esos días haciendo la voluntad de Dios en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que ande. Un hombre de Dios, un hombre espiritual, un hombre maduro nunca se va a cansar de la actividad espiritual, ni se va a quejar tampoco. Decía en el Face una cosa, dice, si te fuiste de la iglesia porque en la iglesia la gente es mala, dice, y en el mundo es peor, ¿y por qué no te vas de él? Ay, me voy de la iglesia porque en la iglesia son así, en el mundo son peor, ¿y por qué no te vas del mundo? Hay personas que se cansan de Dios, pero no se cansan de lo demás. No erréis, Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar. Y Dios quiere que tú coseches bueno. Cuando Dios te dice, aquí yo pongo la vida o la muerte, Dios te dice, escoge la vida para que vivas. Aquí yo pongo la bendición y la maldición, dice Dios, escoge la bendición. Entonces, sino que necesita alimento sólido, estudio y discernimiento de la palabra en temas más profundos, porque lo practica. Pero el que no ha madurado siempre necesitan estar enseñándoles de lo mismo, porque no avanzan, no crecen, no maduran, no son completos. Siempre les falta. Yo no sé a quién Dios le esté hablando en esta tarde. Seguramente me está hablando a mí. Yo eso sí te lo garantizo. Madurez no tiene que ver con ya me voy a portar bien. Madurez no tiene que ver con que ya no la quiero regar. Madurez no tiene que ver con eso. Una vida guiada por el Espíritu Santo es una cosa espectacular, grandiosa, deseable, añorable. Es lo que necesitamos la iglesia, una vida guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos los creyentes. Entonces, si Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a edificar? Necesitamos saber cómo vamos a edificar, porque si no, no vamos a poder edificar. No vamos a edificar sobre la arena, ¿verdad que no? ¿Cuántos aquí han edificado sobre la arena? ¿Cuántos se han dado cuenta que han edificado algo sobre la arena? ¿Y qué ha pasado con eso que tú has edificado sobre la arena? Se va, no dura, se pierde. Y luego dice la Biblia que mucha es la que grandes son las pérdidas. Dile que está a tu lado, ¿no estás cansado de perder? Por eso es que el pastor trabaja sobre el comportamiento, la conducta, la actitud, sobre el trato de los demás. Por eso. Y yo quizá pudiera cambiar el mensaje, pero si Dios va a usar gente, Dios tiene que capacitar a la gente antes de usarla para que la gente no quede ridiculizada,
Que la gente pueda dar buen testimonio de quién es Dios. Que la gente tenga un testimonio tal que los que lo siguen no puedan refutar ni decir me voy a rebelar. Que sepan que esa persona nunca se rebeló a su autoridad. Que sepan que esa persona que está sobre el liderazgo siempre fue obediente y sumisa. Que sepan que esa persona que siempre estuvo, que está sobre el liderazgo, siempre se congregó, ofrendó, diezmó. Nunca le habló para atrás a su pastor, nunca le faltó respeto a su autoridad. Tuvo su casa en orden. Hablamos con los líderes de esto. Es necesario que todos los que estamos en liderazgo aprendamos a tener a nuestra casa en orden, porque si no podemos tener nuestra casa en orden, ¿cómo vamos a poder ordenar un ministerio? Es necesario porque es parte de nuestro testimonio. Nuestros hijos dan testimonio de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Y es importante. ¿Cuánto tiempo va, David? ¿40 minutos? Oh, Señor Jesús. Déjeme a ver si alcanzo a avanzar algo. ¿Cuántos aquí quieren ser usados por Dios? Levanta la mano los que quieren ser usados por Dios. Ok. Si tú quieres ser usado por Dios, yo pregunto, ¿en qué quieres ser usado por Dios? Perdón si dije algo que lo ofendí. Digo, por su silencio. ¿Sabe? Cuando Dios me llamó a México, yo vine para acá y quiero oír algo. Dios nunca me dijo vas a pastorear. Dios me mandó a mí, a mi esposa, a mis dos hijos, uno de 6 años y uno de 3 años. Y cuando llegamos aquí no sabíamos qué hacer, no sabíamos nada, no teníamos dinero, no teníamos ayuda, apoyo, no teníamos nada, ni dirección. Ni dirección. Dios todavía no nos decía qué quería Él que hiciéramos. ¿Sabe qué estábamos haciendo? Viendo telenovelas. Hasta que un día el Espíritu Santo, viendo una telenovela, me habló y me dijo: yo no te mandé a eso. Y desde esa noche, ahora ya tengo mi televisor de vuelta, pero ya estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Pero desde aquel día saqué la televisión que estaba dentro de este mueble, que este mueble era el mueble de la televisión hace 20 años. Y nos dedicamos a la obra, empezamos a predicar a Cristo, empezamos a ganar almas. No sabíamos lo que Dios quería. Dios todavía no nos decía vas a pastorear. Todavía a fin de ese año nosotros nos fuimos a Estados Unidos como cada fin de año a pasar el año nuevo allá en nuestra iglesia. Y cuando regresamos, los pocos que teníamos ya se habían dispersado y unos mormones querían llevar a unos y otros se los habían llevado el alcohol y ya estaba todo el asunto acabado. Cuando regresamos en enero, comenzamos a visitar los pocos que habían y les comenzamos a dar ánimo, aliento, y comenzamos la obra y nosotros comenzamos a trabajar. Yo muy maduro, muy inexperto, pero una cosa traía: el llamado de Dios. Y Dios puede pasar por alto muchas cosas, hermano, cuando Él te llama. Y sabe que empezamos como locos, nos subíamos a la V, nos íbamos por todos Oakman gritando, predicando, nos íbamos al jardín a predicar, al tianguis a predicar. Y empezamos en la sala de nuestra casa. Empezaron 2, luego 4, luego 5, luego 8, luego 10. Tuve yo que agarrar 12 sillas de un comedor grande que teníamos y había 12 personas, después no cabían. Tuvimos que mandar a hacer 6 bancas, metimos las bancas, después se llenaron las bancas, ya no cabían y empezamos. Y todavía no sabíamos, hasta que vino nuestro pastor y dijo: los voy a ungir como pastores. Dije yo: ¿qué? ¿Qué? Hermano, no te preocupes por el título, preocúpate por ejercer tu don, conocer tu don, ser capacitado en tu don y ejercer tu don. Mira, cuando tú estás sirviendo, los títulos salen sobrando. Cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo conforme Él te manda y no le digas nada. Él sabe todo de lo que tú necesitas y Él va a suplir todas tus necesidades. Una vez estaba jugando canicas en la calle con mis hijos y otros de la colonia Ejidal. Llega mi esposa y me dice: eres un pastor. Y le digo:
Y tuve que comenzar a dejar muchas cosas. Y he tenido que dejar muchas cosas. Y los que me conocen de hace muchos años saben que yo no soy el mismo hombre que hace 20 años. Porque he tenido que dejar muchas cosas. Porque cuando era inmaduro hablaba como inmaduro, pensaba como inmaduro y juzgaba como inmaduro. Mas cuando fui hombre, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra, es que escucha, una persona que tiene al Espíritu Santo dentro de sí, que tiene conocimiento de la palabra, perdóname, nunca jamás puede ser el mismo. Tiene que ocurrir una transformación en la vida de la persona. Yo no tengo que decir que tengo el Espíritu Santo ni que tengo conocimiento. Yo solamente tengo que caminar en eso que yo sé que tengo. Hoy en día tú dices soy cristiano, ya que ser cristiano no es sinónimo de tener un lugar privilegiado. Soy pastor no es sinónimo de tener un lugar privilegiado, porque hay pastores que van y sacan fiado y no pagan y dan mal nombre al pastorado. Les digo porque cuando fui a Novoa a sacar materiales 1997, le dije a Raúl Novoa, le dije, me dice, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Me dice, ¿pastor de qué? Le dije, soy pastor de una iglesia cristiana. Le digo, para que veas que te voy a pagar. Me dice, mira, no te ofendas, pero me sacó ahí 2 listas de personas, unos que se llamaban pastores, que sacaron material fiado y nunca pagaron. Y entonces ser pastor para este hombre no era sinónimo de una persona como te la describí hace un rato. Te la vuelvo a describir. ¿Sí? ¿Quieres? Ahí te va. Gracias, Padre. La madurez de la persona adulta, porque no actúa como niño, no es malcriado, no dice necedades, actúa con mucho equilibrio, con mucho sentido común, con mucha templanza, no anda actuando como un niño. La madurez espiritual tiene cierta semejanza, pero la madurez se alcanza por el conocimiento de la palabra de Dios y entiendo lo que está bien y está mal para Dios, y por consiguiente se actúa, se vive, se habla como un adulto espiritualmente maduro. Un cristiano maduro no hace esas cosas. Un cristiano maduro no se endeuda más de lo que gana. Un cristiano maduro no da mal testimonio, porque sabe que el mal testimonio se va a reflejar en el Señor. Y esto va a causar que un alma se salve o que un alma se pierda. Estoy hablando esto porque no quiero entrar a lo que sigue, porque mejor lo voy a dejar para el próximo servicio. Pero te digo, me ves diferente, ¿verdad? Te aseguro que algunos de ustedes están, ¿qué onda? ¿Qué le pasó al pastor? Es que es tiempo ya, iglesia. ¿Sabes? A mí no me molesta que estén 20, 30 personas, porque sé que la inmadurez los detiene viendo la televisión en su casa, creando excusas para no venir, porque carecen de espiritualidad.